Buenas tardes, nos encontramos con la profesora Dayana. Nos se va a presentar y nos va a decir cómo se llama, su edad y su especialidad en psicología. Ok, yo soy Dayana Oliva Bonilla, tengo 30 años y yo me especialicé como psicóloga clínica en psicoanálisis, entonces soy psicoanalista. Ok, ¿nos podría contar más o menos cómo fue que se inspiró o qué fue lo que le llamó la atención para que se especializara en esta área? Bueno, yo iba a iniciar siendo cognitivo-conductual. Yo sé que es difícil como saber ahora de mí porque el cognitivo ahora no me gusta, pero yo tuve que cambiar de universidad y todos mis maestros empezaron a ser psicoanalistas, entonces yo empecé a estudiar más sobre psicoanálisis para burlarme de ellos y estar en su contra todo el tiempo. Y justo como en varias lecturas de psicoanálisis, pues me fui como adentrando más y más, y eso fue lo que me gustó. Y terminé amando el psicoanálisis. Entonces, creo que el psicoanálisis me dio más preguntas que respuestas, y creo que otros enfoques ni siquiera se acercaron a darme a mí las preguntas que yo necesitaba hacer. Okay. ¿Y qué fue lo que hizo que le interesara al principio en estudiar psicología? Pues es que yo empecé estudiando psicopedagogía porque quería como que ver qué onda con los niños y demás. Descubrí que no me caen bien los niños, o sea, nada en contra de los niños que existan, pero lejos. Y recuerdo que en una clase estaba yo en psicometría, que estábamos viendo las pruebas de Rorschach, las que son de las manchas, y eso me gustó mucho, o sea, como que algo me apasionó para hacer pruebas psicométricas. Y recuerdo que mi maestra, que era psicóloga, dijo que no me emocione con eso porque eso solo lo hacen los psicólogos, no los psicopedagogos. Entonces dije, pues la única materia de la carrera que me gusta, y ni siquiera voy a hacer esto, dije, entonces fuck this, me voy de aquí. Y es que me fui a otra universidad ya a estudiar psicología. Entonces, cuando entré a la carrera, recuerdo que de mis primeras materias fue psicopatología y fue también laboratorio de ratas. Entonces me da miedo las ratas, les tengo pavor, pero creo que la experiencia de condicionar a una rata, de tenerla ahí, de alimentarla durante todo un semestre, creo que eso fue lo que más me apasionó, y creo que la universidad ayudó mucho porque la universidad en la que iba pues, era de 4 pisos, una biblioteca, ¿no? Entonces yo me la viví ahí y me gustó mucho, o sea, como que hubo algo en psicología que me llamó a amar la carrera ya hasta que empecé mis prácticas. Entonces, de repente está como este miedo de en qué momento yo encuentro una pasión por psicología, y yo les diría, tranquilos hasta que tengan prácticas y entonces digan, o sea, entonces de esto se trata. Y pues, ahí fue donde amé psicología. Okay. ¿Nos podría contar desde su experiencia cuál ha sido el caso más difícil y el por qué? Híjole, es que he tenido algunos complicados. O sea, para mí el caso difícil ha sido como aquel que he tenido que llevar ya a supervisión y a un atención clínico. Los atendidos clínicos en psicoanálisis es cuando nos reunimos varios psicoanalistas, exponemos el caso y entonces vas escuchando como lo que pueden estar recolectando varios, y eso hace como un poco más fructífera la escucha propia para poder abordar el caso de mejor manera. Y en la supervisión, que es algo diferente, tú tienes a un psicoanalista que está como supervisándote en esta escucha. O sea, a lo mejor hay cosas que a mí se me pueden ir y que yo no estoy escuchando porque puede ser un tema mío, ¿no? Entonces, tener la escucha de alguien más me puede ir indicando como a lo mejor pregunta por aquí, indaga de este lado y demás. Pero el caso más difícil creo que fue estando yo trabajando en un hospital. Es que en el hospital yo daba noticias todo el tiempo como de muerte, entonces todos eran casos difíciles. Pero creo que el caso difícil fue cuando yo me encariñé con un paciente y ese paciente terminó muriendo. No fue un paciente per se porque era un bebé, pero creo que el acompañamiento con toda la familia fue algo que a mí me afectó mucho, porque sí me dolió esa pérdida. Les cuento como historia corta larga. Era un bebé que tenía o había nacido con osteogénesis congénita, que es como fractura de huesos, entonces, bueno, huesos de cristal. Y este bebé era precioso, precioso. Entonces, como era pandemia, pues las mamás parían y muy pocas veces los tenían como abrazados o los tocaban o demás. Si tenían algún
de cuidados intensivos, y este bebecín estaba justo ahí, entonces no había contacto alguno. Hubo algo en ese bebé que a mí me llamó mucho, como que lo veía y había ciertos gestos que me hacían recordar a mi hermano cuando era bebecito. Entonces yo todos los días, todas las mañanas pasaba, lo saludaba, lo cargaba un ratito y ya, porque aparte los padres eran adolescentes, entonces era una situación complicada, pero toda la familia estaba presente, o sea, los abuelos del bebecín estaban ahí al pendiente, los padres estaban al pendiente a pesar de ser adolescentes, entonces era un bebé con mucho amor, ¿no? Y justo como en estar pasando con él todos los días me fui encariñando, ¿no? Y todavía nunca se me va a olvidar su nombre completo, con todo y apellido. Y solo una madrugada, pues yo cuando regreso al hospital en la mañana me dicen, es que pues necesitamos que te sientes, o sea, me llevaron justo a donde yo doy las noticias, bueno, daba las noticias, me llevó el director del área y me dijo, es que pues el bebecín pues, murió en la madrugada y entonces pues no te queríamos como avisar ni nada hasta que tú estuvieras aquí. Y cuando me avisó o me dijo eso, yo sí le sufrí, lloré mucho. Y creo que es una muerte que resumió como todas las muertes que me tocó ver de muchísimos bebecitos y de pacientes también que yo atendía y que murieron a causa de COVID. Creo que fue como la condensación de todo eso que a lo mejor y en la universidad nadie te cuenta, ¿no? Cuando un paciente se te muere. Y creo que ese ha sido lo más difícil que me ha tocado, ¿no? O sea, ha habido otros casos en donde sí se vuelven complicados, como de chicos, ¿cómo le hago? ¿No? ¿Qué le digo? Pero ese para mí ha sido el más difícil, que sí lo tuve que llevar pues a mi análisis, a terapia. Me costó trabajarlo mucho tiempo porque no podía yo hablar de eso sin llorar. O sea, ahorita ya hablo bien, pero pues sí siento que se me corta todavía la voz, o sea, como que hay algo que todavía no trabajo del todo, pero creo que ese ha sido el caso más difícil. Y bueno, usted menciona esta parte de que le costó mucho trabajar en terapia. ¿Cómo ha manejado usted esta parte en la que considero que no muchos lo saben, pero el que un psicólogo también va a otro psicólogo, o sea, va a terapia? ¿Cómo lo ha manejado usted? Bueno, justo para psicoanálisis, antes de ser analista, uno tiene que ir a su propio análisis. Entonces, como les decía, yo estaba enamorada del cognitivo conductual. ¡Qué asco! Pero justo como yo ya sabía desde que estaba estudiando psicología que quería dedicarme al área clínica. Entonces, yo soy de las personas que si no puede criticar algo que no conoce. Entonces, yo me fui a muchos enfoques para saber qué hacía, ¿no? O sea, qué era lo que pasaba en una sesión. Y ninguno me convencía, ¿no? Entonces, cuando me dicen, pues ve análisis, y yo dije, ay, pues ni voy a hacer nada, ¿no? O sea, nada más me van a tener ahí años y años y años. Pero el análisis sí se vuelve interminable porque todo el tiempo hay algo que trabajar. Entonces, recuerdo que hubo muchas intervenciones que se me hizo desde psicoanálisis, en donde sí salí de terapia con la boca abierta, ¿no? Y enojada con mi analista diciendo, maldito, ¿por qué me dijo eso? Y creo que eso fue lo que me enganchó, como que dije, o sea, aquí sí pienso y eso me gusta. Y digo, para ser psicoanalista, uno tiene que pasar por su propio análisis, después tienes que entrar a una formación, después tienes que pertenecer a un grupo y por ahí la supervisión de casos, ¿no? Y además de tener como todo un grupo que te respalde en tu práctica clínica, más allá de la especialización. Entonces, muchas veces se cree que cuando alguien hace una maestría en psicoanálisis, ya se hace psicoanalista, y no. Lo que te hace psicoanalista es justo como estar constantemente en esta práctica clínica, pero sí en supervisión constante, ¿no? De hecho, hay muchos analistas que dejan de ser como analizantes o que dejan de ir a su propio análisis, y yo estoy súper en contra de eso. O sea, cualquier psicólogo clínico que se quiera dedicar a esta área tiene que ir todo el tiempo, porque hay muchas cosas que se pueden mover al momento de estar escuchando algo. Y pues además nosotros que estamos en la clínica, pues trabajamos con el basurero de la gente, ¿no? O sea, siempre llegan y en consulta tienen que dejar toda su porquería para no aventarla allá afuera. Entonces, trabajar con cosas dolorosas, con cosas que pesan, con cosas que todo el tiempo te están removiendo el estómago, o sea, sí, no puedes solamente continuar con tu vida ya, porque esta no es una chamba
más, ¿no? O sea, sí hay algo que te tiene que estar generando constantemente. Entonces, por eso digo, o sea, es importante ir como también a una propia terapia. ¿Y ha tenido algún caso o sea, que usted considera muy fuerte, se haya enganchado en ese caso? O sea, que alguien se presenta a terapia y su caso, todo lo que esa persona le presente, sea como que tan fuerte para usted que sí la haya dejado pensado mucho tiempo. Sí, o sea, de repente como que hay casos en donde yo me engancho y como que digo, esto yo ya lo escuché, pero porque se remite a mi vida, ¿no? Entonces digo, no. Por ejemplo, cuando yo inicié como en dar terapias, o sea, ya en las consultas, pues yo estaba chavita, yo tenía como unos, ¿qué? 23 años, yo creo, porque yo empecé a estudiar psicoanálisis a la par que en la universidad, o sea, estaba terminando la universidad y entonces empecé a entrar en psicoanálisis, entonces, por eso digo muy chavita. Y yo estaba pasando por una relación en donde se me había sido infiel la persona, y cuando yo escucho en mi primer caso es que me fueron infiel, sí se me escapó, pues déjalo y no te dejes. Entonces, cuando repito esto como en mi supervisión de casos, porque mi supervisora de casos lo que hacía era que me dejaba transcribir todas las sesiones. O sea, yo tenía que llegar luego terminando sesión, computadora, y estar transcribiendo toda la sesión. Era una locura, sí, así era una joda increíble, pero pues así aprendí. Entonces, cuando lo puse y lo escribí, al momento que yo lo escribí dije, creo que aquí la regué, o sea, creo que aquí metí mi cuchara y esto es mío más allá de poder brindarle una escucha como a la otra persona. Y cuando lo llevé con mi supervisora, en efecto, no se me regañó, pero sí se me hizo como tú, ¿puedo decir groserías? Sí. Bueno, perdón, maestra. Pero sí me dijo, o sea, no puedes tú cagarla, porque si tú la cagas, tú no sabes qué repercusión tenga lo que tú puedas decir en otra persona. Entonces, aguas, o sea, si no sabes qué decir, cállate, ¿no? Entonces eso se me quedó desde mi primer paciente, donde dije, sí es cierto, o sea, creo que la regué durísimo, y a la siguiente sesión yo tuve que pedirle una disculpa justo a un paciente, pues porque había metido yo de mi cuchara, ¿no? O sea, afortunadamente la otra persona lo entendió y como que me dijo, sí, no hay problema, pero no trascendió más allá en ese paciente, pero en mí sí. Ese caso creo que fue como el más complicado porque metí mi cuchara, pero he tenido otros casos, por ejemplo, en donde me han llegado pacientes que tienen una ideación sexual orientada hacia la pedofilia. Y yo no atiendo pacientes así porque hay cosas que yo no he trabajado en mí, que también eso me dejó como abandonar un poco la clínica infantil porque me llegaban muchos casos de abuso sexual infantil y entonces como yo lo iba abordando, de repente los padres no querían denunciar, no querían hacer nada porque este abusador era parte de la familia o sacerdotes importantes, entonces eso, la impotencia que a mí me genera como ese tipo de temas es algo que yo sé y reconozco que es mío, y mi ética me lleva también a decir, ¿sabes qué? No te puedo atender, pero te canalizo con él, ¿no? Entonces creo que eso ha sido como lo más pesado, entre otros casos que de repente sí evocan en mí como coraje, como decir, híjole, o sea, así más narcisista eres. Pero pues eso me toca ya también en el momento como de estar en la clínica, en la consulta, pues la confrontación un poco, ¿no? Entonces, o sea, no les puedo contar más allá porque también hay algo de confidencialidad, pero pues más o menos por ahí va. Okay. ¿Qué herramienta utiliza para conectar con el paciente? O sea, ¿tiene alguna herramienta que le ayude o le facilite conectar más con sus pacientes? En psicoanálisis no es que sean herramientas, es algo que surge, que es la transferencia. Entonces la transferencia no es algo que yo fomente del todo, pero sí un poco, pero es la que el paciente va a depositar en mí. O sea, si el paciente en el momento en que llegue a consultar va a transportar en mí o va a trasladar en mí o va a transferir en mí lo que necesite transferir. Por ejemplo, hay pacientes que me han dicho, es que tú eres, porque como están en diván, entonces el diván es como un sillón largo y ahí se acuestan y yo estoy
Entonces, que tiene un porqué, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a hablar ustedes más adelante, pero bueno. Hay pacientes que me dicen, es que tú eres como mi Pepe Grillo, o sea, yo intento hacer algo y de repente escucho una vocecita que me dice, sí, pero considéralo, pero piénsalo, pero sí analízalo un poco más. Entonces eso, de repente, allá fuera del consultorio, pues sí me hace pensar que hay una transferencia, ¿no? Y a lo mejor este paciente me puede ver como su conciencia, ¿no? O me puede ver como alguien con una moral súper alta, o sea, lo que necesite. Hay pacientes que ven en mí también a un padre, una madre, ¿no? Entonces, no es algo que yo pueda controlar, es algo que se tiene que caer, porque todos nosotros estamos construidos por ideales, entonces estos ideales en análisis se tienen que romper, se tienen que caer, y justo como en la posición en la que dejan al analista, cuenta mucho. Entonces, por ejemplo, a mí si me preguntan, ¿cómo es tu analista o qué es tu analista para mí? Es como de, wow, o sea, es el mejor analista de todo Puebla y el mejor de todo México. Él tiene la razón y él es muy bueno, a lo mejor y no, pero esa es mi transferencia con él. O sea, los que vayan al psicólogo pueden saber que de repente el que vean a su psicólogo como afuera, como en la calle, puede ser muy impactante, o que de repente suban una foto a su perfil y que sea de él en vacaciones y es como de ¿cómo? O sea, ¿cómo va a ir de vacaciones? ¿Cómo es que se divierte, no? O incluso cuando ven a un maestro, ¿no? Que es como de ¿cómo que ese maestro va al cine? No hay manera. Entonces, esa es la transferencia, o sea, hay personas que a lo mejor pueden hacer clic contigo de inmediato y hay personas que no. Y eso también pasa como en la terapia. Entonces, pues de qué depende, o sea, de eso. Pero digo, yo también fomento, o sea, que se forme eso. ¿Cómo? Pues no haciendo cosas que no debería, ¿no? O sea, por ejemplo, el contarle a mis pacientes sobre mi vida, que es el psicoanálisis es importante, o sea, que los pacientes no sepan de tu vida. ¿Qué otra cosa hago? Pues no cuento de mí. O sea, en sesiones sí me ha tocado que de repente que habla más el analista o el psicólogo y es como tú, la neta, lo que tú digas, pues no importa. O sea, no tiene lugar ahí. Y pues entre otras cosas. No sé, creo que me estoy extendiendo mucho en esto, pero sí. Ahorita que mencionas lo de que el paciente lo puede, bueno, puede tomar una figura, ya sea su papá o mamá, bueno, que se va reflejado en eso. ¿Ha tenido algún caso en el que tenga que dejar a un paciente, o sea, pasarlo a otro psicólogo por justo porque haya, no sé, una dependencia del paciente hacia el psicólogo o algo así? Hasta ahora no. Hasta ahora no, porque hay cosas que de repente voy escuchando. Por ejemplo, hace mucho tiempo, hace como, ¿qué será? 3 años y medio, a lo mejor. Tuve un paciente que se enamoró de mí. No lo culpo, pero empezó primero con mensajes, ¿no? Como de, hoy la sesión me encantó, muchas gracias, siempre es bueno escuchar. Y es como, ok. O sea, no podemos contestar ni con stickers, ni con emojis, ni con memes, ¿no? O sea, siempre es apalabrando. Entonces nada más le ponía como, gracias, nos vemos la siguiente sesión. Y así, ¿no? O sea, como que de repente llegaba con chocolates, de repente llegaba con flores, de repente llegaba con cartas, ¿no? Y entonces de repente solo un día me dijo, oye, ¿y ahorita saliendo qué vas a hacer? Y dije, wow, o sea, esto ya está, ya está trasladándose la transferencia a otro lado, ¿no? Entonces ahí sí tuve que hacer una intervención, y mi intervención fue como, ¿por qué te estás enamorando de la única persona que te escucha? ¿No? O sea, ¿qué hay con eso? Entonces, yo no es que corte, sino que eso lo uso para una intervención. Entonces, eso es lo que hacemos en análisis. Por eso es que a mí me gusta más psicoanálisis, porque ahí las cosas no son gratuitas, no es como que las cosas pasan por algo, no. O sea, todo tiene un lugar y todo está pasando por algo. O sea, desde un lapsus, que en él fue toda esta cosa que empezó a armarse como de este ideal que tenía de su analista y que podía acceder a su analista de otro tipo de manera, ¿no? Entonces, eso también es un ideal y eso también se tiene que romper. Y eso como por qué puede ser, puede ser que pues eso se lleve a cabo. Pues puede ser muchas cosas, o sea, recordemos que las personas que van a análisis o a terapia, pues tienen una carencia de cualquier sentido, ¿no? Y pues si ustedes, por ejemplo, se sienten muy tristes y la única persona que pareciera que les da un lugar, pues empieza a tener como una importancia en su vida, pues siempre se va a evocar como un sentimiento, ya sea de gratitud, de algo, de lo que sea,
pero hay personas que saben diferenciar como el no. O sea, tú eres tal persona y yo soy tal y no vamos a relacionarnos sentimentalmente. Pero hay personas que necesitan engancharse de algo, entonces es el caso por caso, ¿no? Ok. ¿Y usted qué considera esencial para llevar a cabo una buena terapia? A ver, otra vez, repíteme. ¿Usted qué considera esencial para llevar a cabo una buena terapia? Pues que uno tenga trabajado ciertos temas. O sea, sí necesitamos ir a terapia, nosotros como terapeutas, porque si no vamos, o sea, no se va a poder tener esta escucha. Y tomar en cuenta que nosotros no podemos ser empáticos con nuestros pacientes, pero sí con la historia, que es muy diferente. Yo no puedo ponerme en los zapatos de mi paciente porque puede que no me haya pasado eso, ¿no? O sea, por ejemplo, yo nunca he tenido hijos, no tengo hijos y no voy a tener hijos. Pero cuando le daba la noticia como a estas pacientes que tenía de que sus bebés habían muerto, no significa que yo voy a actuar fríamente o súper grosera con ellos solamente porque yo no soy madre, ¿no? O yo no sé. No, o sea, es empatizar con el dolor que se está teniendo, con lo que estoy observando, con lo que estoy escuchando, y eso solamente se logra si uno va a terapia. Ok. Si nosotras nos queremos especializar en psicología clínica, usted, bueno, desde su punto de vista, ¿en dónde nos recomendaría trabajar o elaborar? Pues mi ego diría, vayan a psicoanálisis. Okay. Pero les diría, ahora no se enganchen con ninguno, les queda por aprender muchísimo. En la universidad es válido que te guste todo, ¿no? Y ya saliendo es como, ok, entonces, ¿hacia dónde? Porque para eso la universidad tiene muchísimas materias, entonces uno tiene que irse perfilando y ustedes se van a ir dando cuenta cuáles les facilitan más que otras. Por ejemplo, yo en la uni, pues a mí me gustaba mucho neuro, pero iba mal en neuro, o sea, a mí me iba muy mal en neuro. Y amaba neuro como no tienen ni idea, que hasta me tatué en cerebro, así, amo neuro. Pero yo sabía que no quería ser neuropsicóloga, o sea, no sé, era un sentimiento muy extraño, pero sí quería ser sexóloga, ¿no? O sea, como tener un enfoque cognitivo-conductual y especializarme además en sexología. Cosa que después encontré en psicoanálisis, ¿no? Que dije, a lo mejor no es hablar de sexo todo el tiempo, pero hay una relación con todo y entonces ahí hay como tintes. Pero les diría, pues vayan a lo que a ustedes se les empieza a facilitar, que les llame la atención, pero si quieren el área clínica, vayan primero a terapia, vean qué es lo que se hace en terapia, trabajen en cosas y a partir de eso decidan. Yo les diría eso. ¿Y usted cuál es su motivo para usted pues seguir trabajando en el psicoanálisis? Creo que el psicoanálisis me sigue dando muchas dudas. Yo sé que el psicoanálisis es una formación constante, que no es encontrarme en falta todo el tiempo. O sea, que acabo de con esto, que yo no voy a tener todas las respuestas. Y creo que eso es lo que me encanta del psicoanálisis, que sí es difícil, la verdad es que sí es muy difícil. De repente se vuelve muy agotador, porque ya llevo yo 7 años en esto y no, 8 años. Qué fuerte, por cierto. No sé por qué va a ser mi cumpleaños, 8 años. Y de repente pareciera que la frustración sale en mí como, ¿cuándo va a acabar? ¿No? ¿Cuándo esto va a ser suficiente? ¿Cuándo voy a ser ya la psicoanalista? Y creo que es como una lucha constante, o sea, como el no caer nunca en el conformismo, que creo que eso es lo que me gusta del psicoanálisis. Y que también amo psicoanálisis de una manera en la que muy pocos se entienden, porque es como un amor apache. Entonces de repente sí me frustra, pero de repente cuando veo que mis pacientes, o escucho que mis pacientes tienen un avance, digo, es que por esto uno está aquí, ¿no? Entonces, yo dando clases soy una, pero llegando al consultorio es como si, no sé, o sea, tuviera un lugar seguro. Entonces, eso es lo que me gusta de psicoanálisis. Okay. Bueno, pues eso sería todo y pues muchas gracias, profe.